pues ya que conocemos ahora sí los cálculos de nómina, ya realizamos o vimos cómo se calcula la nómina, tanto las partes de su sueldo de cada trabajador, sus partes de sueldo, de horas extra, de gratificaciones, todos los conceptos que incluye su nómina. Posteriormente calculamos el ISR de esos conceptos. Obviamente determinamos cuáles eran los conceptos que eran gravables, exentos, con los topes que marca la ley y calculamos el ISR, ¿no? Y posteriormente calculamos también, bueno, vimos cuáles eran los conceptos eh, de seguridad social, los seguros que están, que incluye seguro social. Y bueno, justamente todo este tema concluye en nuestro timbrado de nómina, ¿no? El hecho es ahora, ya que nosotros realizamos los cálculos, ya que sabemos cómo se calculan, qué conceptos son los que se incluyen, cuáles son los topes, pues ahora es eh, compartírselo, bueno, timbrar el recibo de nómina, el CFDI, y pues darle el comprobante al trabajador junto con su pago, obviamente, se realiza el pago de la nómina y pues se les va a dar su comprobante de su CFDI, ¿no? Y en nosotros aquí viene otro proceso muy importante, ahorita les voy a comentar por qué, y es porque pues nosotros al timbrar un recibo de nómina, prácticamente todos estos cálculos que vimos, que hicimos, es donde nosotros estamos, bueno, se los vamos a declarar justamente ahora al SAT o al IMSS, ¿no? También, porque recordemos que justamente para temas de sueldos y salarios y de nómina, trabajan en conjunto tres instituciones, ¿no? De gobierno. Una es el SAT, la Secretaría de Hacienda, para verificar cuál es el impuesto que le estamos reteniendo al trabajador y pues obviamente como se lo estamos reteniendo, lo tenemos que pagar, ¿no? Se lo tenemos que enterar al SAT. Otra institución es el IMSS, ¿no? Que va a verificar que los trabajadores estén dados de alta y su salario base de cotización estén correctos. Y por último, la última institución que nos va bueno, que va a estar pendiente de esta información y de estos recibos timbrados de nómina va a ser la Secretaría de Finanzas de cada estado, ¿no? Como lo vimos en el impuesto sobre nómina. Entonces, justamente esas tres instituciones van a trabajar en conjunto, tienen acceso se comparten entre ellas mismas la información. ¿Por qué? Porque justamente en el recibo de nómina expresamos todo esto, todos estos cálculos. Expresamos cuánto va a ganar el trabajador, cuál es su salario base, ¿no? Y su salario gravable. ¿Esto a quién le interesa? Pues le interesa al SAT y le interesa a la Secretaría de Finanzas porque van a saber de ahí cuánto tienen que pagar porque pues tú mismo estás enterando cuánto estás pagando de sueldos. Y pues también los recibos de nómina le van a servir al SAT para saber cuánto ISR le estás reteniendo y cuánto él espera que le pagues. Y al IMSS, pues porque vas a ver que tus trabajadores están recibiendo sueldo, que estás timbrando el salario base de cotización correcto y pues que le estás pagando pues lo que tú le estás declarando al IMSS, ¿no? De sueldo. Entonces, justamente estas tres instituciones trabajan en conjunto para revisar esta información y muchas veces, si nosotros tenemos diferencias, un ejemplo, que el salario base de cotización lo tengamos diferente en la nómina, en los recibos de nómina, en nuestro sistema de nómina y nosotros tenemos otro salario diferente en el IMSS, pues ahí alguno de los dos va a brincar, ¿no? Va a solicitarnos información de que por qué están diferentes los salarios. Entonces, justamente, pues este tema del salario, del CFDI de nómina, toma bastante importancia porque es cómo el patrón o cómo la empresa le está brindando la información a las instituciones de gobierno, ¿no? Específicamente al SAT, porque pues el SAT es el que está revisando ahí, pero pues también como les comento, la Secretaría de Finanzas y el IMSS también van a estar ahí pendientes a ver qué nosotros estamos timbrando. Y justamente todas las diferencias, y ahorita justo este año precisamente, pues el SAT está enfocado en recaudar lo más posible, ¿no? Está enfocado en recaudar, en ver de dónde saca dinero y pues justamente de dónde va a ser, pues de la revisión, ¿no? De todos los impuestos que tengamos que pagar, todas las obligaciones que tengamos como personas, como patrones, como empresas, pues de ahí va a empezar a revisar para ver qué puede sacar. Y han llegado muchas invitación, muchas diferencias, incluso o sea, de 5 años para atrás, ¿no? O sea, justamente llegan diferencias de
2020, que ya están próximas a vencer. En enero llegaron diferencias de 2019 incluso, o sea, porque ya estaban próximas a vencer. Como saben, el SAT no se puede regresar más de 5 años a revisarte o a solicitarte información. Entonces, justamente los 5 años prácticamente los está midiendo y te saca diferencias de hace 5 años, ¿no? Donde todavía pueden entrar y están próximas a vencer, pues antes de que venzan, te solicito que me debes, ¿no? Que yo detecto una diferencia de tanto. Eso considerando que la empresa no haya presentado pérdidas, porque si una empresa presenta pérdidas, pues esta ventana de revisión se amplía a 10 años. Pero si una empresa no presentó pérdidas, ha siempre presentado utilidad, pues siempre lo limita a que te puedan revisar hasta 5 años atrás, ¿no? Entonces han llegado justamente muchas diferencias, cartas de invitación por este tema de los FDIs de nóminas y del ISR retenido en particular. ¿Y qué pasa? Aquí tenemos un tema y justamente lo vemos todos los días, lo hemos tenido a atender cartas de invitación, hemos estado asesorando a patrones y pues detectamos que hay ciertos problemas muy comunes y justamente todos se originan del timbrado de nómina, porque es la información que el patrón está brindando a la institución. Y pues este timbrado de nómina, pues primero los beneficios que tiene de un timbrado correcto, pues va a ser que cumplimos con las normas fiscales, ¿no? Estamos cumpliendo con el SAT de retener ISR a los trabajadores y además enterárselo y pagárselo al SAT. Tenemos también una transparencia de pagos en nómina porque pues el trabajador lo que está recibiendo pues lo va a ver físicamente en su recibo de nómina, cuáles son los conceptos que se le están pagando, sus sueldos, sus horas extra, sus premios de puntualidad, sus vales de despensa, pues ahí todo lo va a ver de manera gráfica, ¿no? Y específico. Y va a ver cuánto se le paga de cada uno de los conceptos, entonces pues eso le da también transparencia al pago de nómina. También evitar multas y sanciones, porque como sabemos, pues es un requisito y una obligación emitir CFDIs de nómina, ¿no? Cuando pagamos esta nómina. Y pues la otra va a ser que nos va a ayudar a facilitar la contabilidad y las auditorías, porque pues nosotros al tener nuestro timbrado de nómina, pues automáticamente como están funcionando las cosas, pues ya el contador de hecho, ni siquiera necesita los recibos físicos, ya los descarga automáticamente del SAT con el XML y pues ahí se va a estar timbrado cuáles son los FDIs que corresponden a la nómina, ¿no? Y bueno, justamente aquí los errores más comunes de este tema son datos incorrectos en los datos del trabajador y para el timbrado de la nómina, ¿no? Y como sabemos, me parece que a principios del año anterior de 2024, el SAT implementó como esta fiscalización, pues, de manera agresiva, que pues empieza a poner como candados, ¿no? Empieza a poner trabas para que, pues, obviamente, obligar cada vez más a los ciudadanos, a las personas, a fiscalizarse, ¿no? A tener su registro en el SAT, tener su RFC, tener su constancia de situación fiscal. Entonces, ¿qué puso el SAT? Dijo, pues, no van a poder timbrar recibos de nómina si en primera, los trabajadores no tienen su constancia, pero antes, aunque no tuvieran su constancia, con que solo tuviéramos nosotros patrones su RFC, podríamos timbrarlo. Podríamos inventar los demás datos y no había ningún problema. Mientras el RFC coincidiera con el real, podríamos realizar un timbrado de nómina. Pero justamente, pues el SAT puso ahora esta traba, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No se va a poder timbrar ningún recibo de nómina si sus datos fiscales del recibo no coinciden con los de la constancia fiscal. Entonces, por ahí si hay un trabajador que lo dimos de alta, nos trae una constancia de situación fiscal, pero pues, nos trajo de 2025, de 2020, de 2021, ya estamos en 2025 y ya por alguna razón modificó los datos de esa constancia, pues a pesar de que nos aparece su RFC, su nombre, su CURP, si por ejemplo modificó su CURP o modificó su código postal, su dirección, ya no nos va a dejar realizar el timbrado de recibos de nómina. Entonces, justamente es uno de los problemas más comunes, que los trabajadores o no tienen su constancia o no la quieren solicitar. Sí, dime, Brenda. ¿Qué sucede? Como por ejemplo se dan los casos ahora con los anuales, cuando hay patrones fantasmas, o sea, que timbran recibos de nóminas y que no trabajaste con ellos. Sí, justamente ahorita, más con las declaraciones de personas físicas, Está presentando.
han detectado varios ahí, nos han dicho, oye, ¿sabes qué? Tengo timbrado esta nómina, o tengo ingresos, ¿no? Por esta empresa y me facturó o me hizo recibos de nómina y pues yo ni los conozco, ¿no? Sí, nos ha pasado de hecho, incluso había hasta compañeros también aquí de la oficina que también les había pasado, ¿no? Que tenían ingresos por un cliente, por un patrón que ni conocían, ¿no? Y que además, de hecho, hasta era de otro estado, ¿no? Porque podías descargar, tú como trabajador, pues puedes descargar esos recibos, ¿no? Para ver de dónde te están pagando, ¿no? Y ni siquiera eran de este estado, ¿no? Digo, afortunadamente hay, hay la manera de que tú como persona física en tu declaración anual, pues no reconozcas los ingresos, ¿no? Vale, pues, sabes que estos ingresos no los reconozco. Pero pues también aquí entra pues justamente este tema de, pues entonces, ¿de dónde sacaron mis datos, no? Porque Sí, tienen todos mis datos fiscales para que me puedan emitir un recibo, ¿no? De nómina. Entonces también justamente aquí entra pues este tema de las constancias, de saber pues también que si hay alguien uso de tus datos, pues puedes entrar también en ese aspecto, ¿no? Digo, al momento de que te aparezcan eso y tú le pongas como persona física que no reconoces esos ingresos, pues el problema se lo trasladas a justamente a la persona que los emitió, ¿no? Pero pues muchas veces estas empresas pues son factureras, que están en la lista negra del SAT, entonces pues digo, ahí ya por lo menos el problema no se lo queda a la persona que los recibe, o sea, que está recibiendo esos, recibos, porque muchas veces lo que hacen estas empresas que son factureras y todo es te emiten recibos de nómina y ellos no, o sea, en el recibo te retuvieron ISR, pero obviamente ellos no lo pagaron, ¿no? Y por eso, pues el SAT está tras de ellos, ¿no? Y está en la lista negra del SAT, la empresa, y andan buscando esta. Entonces, obviamente, tú al no reconocerlos, pues obviamente le estás dando otra herramienta al SAT, como de decir, esto fue una operación simulada, ¿no? Que de hecho hasta ya está considerado como delincuencia penal. organizada. Entonces ya no es de que, bueno, me llega una carta de invitación o me llega un requerimiento y pues te pago ahí mientras como voy, como puedo, ¿no? Te pago esos impuestos que de la operación simulada que hice, ¿no? Pues no, ahora te dice es delincuencia organizada y pues sí me vas a pagar, pero pues te voy a detener y vas a la cárcel, ¿no? Mientras me pagas o mientras aclaras tu situación, pues te meto a la cárcel, ¿no? Porque está catalogado como delincuencia organizada. Entonces Entonces, el pues sí, problema se ya. lo trasladas a ellos. Sí, exactamente. Y como te comento, justamente estas empresas no pagan, están en la lista negra, entonces ya están hasta de hecho identificados, ¿no? Por el SAT. Sí. Ah, Pero sí, el problema no se lo queda a la persona, sino lo trasladas obviamente a la que lo está emitiendo, ¿no? Y bueno, justamente este tema, también el uso de las claves incorrectas del SAT, cuando nosotros ahorita lo vamos a ver de manera rápida, timbramos un concepto de nómina y pues en nuestro sistema de nóminas ponemos una clave del SAT diferente, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, con asimilados a salario y se están timbrando asimilados, se supone que obviamente no tienen seguro social porque son asimilados y pues al momento de timbrarlo, en el concepto viene como sueldos. Entonces, pues para el SAT esos son sueldos y para el IMSS esos son sueldos, porque tú mismo los estás timbrando como sueldos. Y pues en algún momento te va a llegar tu aviso de, oye, ¿sabes qué? Tú me pagaste de Juanito Pérez, tú timbraste estos recibos por sueldos y no está en el IMSS. Y pues sí me pagaste la retención, pero ya no está en el IMSS. Y tampoco le retuviste IMSS en su recibo, ¿no? Y es cuando dices, "Oh, me equivoqué y el concepto estaba, la clave del SAT estaba incorrecta. En vez de ponerle asimilados a salario, a pesar de que mi concepto dice asimilados, en la clave del SAT viene que le puse sueldos. Y pues obviamente la autoridad lo va a tomar como tú lo pones, ¿no? Como sueldos. Y pues también hay uno de los errores comunes son los periodos de pago mal especificados, que justamente nos ha llegado a pasar también de justamente también en un ejemplo con las nóminas extemporáneas. Digamos que vamos a pagar un concepto de una nómina extemporánea, que puede ser el aguinaldo, que puede ser la PTU, se tiene que pagar en mayo. Yo en mi sistema de nóminas, pues me ganó el tiempo y a lo mejor lo pagué, o sea, hice el cálculo, lo metí todo y lo pagué bien, y pero no lo timbré, ¿no? Entonces dije, no, pues hago una nómina extraordinaria y lo voy a timbrar en el mes de mayo. Pero ya no es mayo, a lo mejor ya es junio, ¿no? Ya me pasé unos días de junio y no la timbré en mayo, la timbré en junio. En mi sistema de nóminas, en un periodo extraordinario, yo me puedo regresar, ¿no? A timbrar.
tengo ahí el periodo habilitado de mayo y pues puedo timbrar todavía cosas de mayo. Pero cuando hacemos el timbrado, hay que especificar bien que ese pago corresponde a mayo, porque muchas veces, como lo timbramos en junio, se nos olvida cambiar la fecha de pago cuando vamos a meter los datos en el sistema y a timbrarlos, y pues se queda con la fecha de la que lo estoy timbrando, ¿no? De junio. Y entonces muchas veces también se queda con esa fecha de junio y yo estoy pensando que son de mayo porque a lo mejor justamente en mi fecha, en mi recibo de nómina y en mi nómina viene que es de mayo, pero en la fecha de timbrado viene que es junio. Y cuando lo timbramos, pues ese ISR y esos pagos se van a ver reflejados en junio. Y cuando yo declare mi ISR provisional en el mes de mayo y declare ese ISR de PTU en mayo, pues cuando el SAT lo revise va a decir, pues no, aquí me pagaste de más en mayo, qué bueno, ¿no? Pues yo no te voy a decir nada. Pero en junio tú me declaraste 30 pesos y eran 80. Me debes ahí 50 pesos de ISR. Y te va a llegar una carta de invitación y hay que hacer un reproceso, hay que revisar qué pasó y es cuando te das cuenta justamente en la fecha del pago, ¿no? ¿Cómo podemos evitar todos estos errores o minimizarlos o mitigarlos por lo menos, ¿no? Saber cómo actuar en caso de que sucedan. Pues uno es tener los datos de los trabajadores correctos, ¿no? Que no nos falte ningún trabajador por timbrar para no empezar a generar diferencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo su constancia de situación fiscal, ¿no? Actualizada y que nos la entreguen. También tenemos que tener este conocimiento de todas las percepciones y deducciones que estamos pagando y que estamos reteniendo, ¿no? Y que vamos a enterar. Los impuestos retenidos como es el ISR, tener certeza de cuánto ISR estamos reteniendo en el mes y que no, obviamente nos coincida con nuestros pagos provisionales en el SAT, ¿no? Porque también aquí se generan diferencias, ¿no? Y más en las fechas del timbrado. Hay veces que uno timbra después porque pues se le pasa, hay mucho trabajo, mucha carga de trabajo, y pues después lo timbro la semana que entra, ¿no? El mes que entra. Y pues si no hay una buena comunicación en la empresa, cuando el contador está presentando sus pagos provisionales y descarga la información del SAT, pues va a ver que hay una diferencia o que no están timbrados y el sistema no. Las claves del catálogo del SAT que sean las correctas, como les comentamos, y pues las fechas del periodo de pago también que sean las correctas, ¿no? Que coincidan a las que estamos pagando. Y aquí les puse un pequeño ejemplo de las diferencias que nos llegan del SAT. Este es el tabulador, el tabulador de nómina, o el visor de nómina más bien del patrón. Y pues aquí nos dice, aquí el SAT está revisando todo, ¿no? Y por ejemplo, aquí, mira, tenemos en enero se pagó lo que se retuvo, de hecho, hasta aparece el ISR retenido que está en los recibos de nómina y el enterado, que es el que se declara en las declaraciones provisionales. Y por ejemplo, aquí empiezan las pequeñas diferencias, ¿no? Aquí yo retuve en mis timbrados 136,000 y en el enterado tengo 138, pagué de más, no hay tanto problema. El SAT no me va a reclamar, ¿no? Cuando pago de más. Y cuando pago de más, ¿por qué sucede? Muchas veces lo que sucede es de que el contador tiene la información de la nómina y pues él ve y dice, ah, ¿sabes qué? Bueno, lo que me pasó recursos humanos o lo que me pasó el departamento de nóminas es que se pagó tanto de nómina y se pagó tanto de ISR. Y yo lo voy a declarar lo que me está pasando el departamento de nóminas, 138,000. Pero cuando él se mete al sistema al SAT, pues se da cuenta que no están timbrados 138,000 de retenciones, están timbrados 136. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque a lo mejor recursos humanos dice, chin, es que sí, se me olvidó avisarte que tengo 3 empleados que no se están timbrando. ¿Por qué no me han traído sus datos? No tengo su constancia, su RFC está mal, no sé, cualquier dato erróneo y no se están timbrando. Pero cuando los timbre, bueno, se compensa. Ah, ok, perfecto. Pero ya tenemos una diferencia. Y aquí el SAT no nos va a decir nada, pero cuando paguemos de menos el SAT, aquí es cuando empiezan las diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos de ISR retenido, o sea, timbrado en los recibos de nómina 395,000, pero timbrado, bueno, pero enterado, lo que declararon en la declaración provisional, 364. Aquí nos falta por pagar 30,000 pesos de ISR. Aquí es donde va a empezar el SAT a mandar cartas de invitación, a mandar diferencias y pues obviamente todas estas diferencias que son de menos, aquí tenemos 30,000, 500 Las que pesos, pagaste dieciséis de más mil. no te dicen nada. No, las que pagaste además no te avisan, no No te te dicen van a nada. Ni pedir, siquiera ¿no? en las cartas de invitación te las ponen. Pero todas estas que pagaste de menos empiezan a llegar cartas y hay que pagar actualizaciones y recargos.
Y también esto puede suceder por lo mismo del timbrado. A lo mejor pasó lo mismo que aquí arriba, es decir, faltan 5 personas, 10 personas que nos están timbrando porque no tengo sus datos, pero aquí pasó al contrario que acá arriba, ¿no? El contador toma lo que está en la plataforma del SAT, que ya están precargados, de hecho, como obviamente el patrón los timbra, ya están precargados. Entonces, el contador al meterse a su portal del SAT y presentar su declaración, este dato del ISR retenido ya le aparece automático, ni siquiera lo tiene que meter. Y si el contador no revisa la información de recursos humanos o de nóminas y timbra lo que está retenido, lo que está timbrado y presenta lo mismo, pues hasta ese momento estaban 395 mil pesos enterados al SAT, no timbrados. Pero después resulta que a recursos humanos o a nóminas les llegaron ya los documentos de los trabajadores, ¿no? Ya me trajo su constancia, ya me trajo sus datos completos y pues yo sabía yo nómina sabía que los tenía pendientes, entonces los voy a timbrar, ya tengo los datos y los timbro. Y ya, yo ya recursos humanos ya cumplí, aquí están sus recibos de nómina, pero resulta que pues el contador no estaba enterado de que faltaban 10 empleados por timbrar, ¿no? Y él presentó lo que estaba en el portal de SAT en ese momento. Y pues obviamente después va a llegar la diferencia. Y como ya sabemos, pues si no estamos constantemente revisando cada mes o cada trimestre por lo menos, pues nunca nos damos cuenta de estas diferencias y ya llegan los avisos pues un año después o 5 meses después. Entonces pues ya se empieza a generar un problema porque pues hay que presentar una complementaria, hay que pagar las retenciones que no se pagaron, más actualizaciones y recargos, ¿no? Entonces ahí empieza ya pues, a ponerse más complicado el asunto. Y pues las medidas preventivas que podemos hacer para evitar estas diferencias, pues es que cada que contratemos a una nueva persona, pues nos entregue su constancia de situación fiscal actualizada y tengamos todos sus datos correctos en ese momento, ¿no? Su número de seguridad social, su constancia actualizada, una carta de que no tiene créditos Infonavit, porque también nos llega a pasar que contratamos una nueva persona, ya viene esta persona con un crédito Infonavit de antes, no nos avisa, no se le hacen las retenciones y pues nos enteramos nosotros 2 meses después, ¿no? Hasta que revisamos la EMA y vemos ahí que tenía un crédito vigente, es cuando nos damos cuenta que hay que pagar un crédito de esta persona y nunca le retuvimos. Y luego para retenerle empiezan los problemas, ¿no? Porque ya hay que retenerle doble, ¿no? Lo que nos debe, más aparte lo que va corriendo, ¿no? Lo que va. Y pues también una carta firmada de que no recibe doble subsidio. Esta carta firmada de que no recibe doble subsidio es de que pues el trabajador no tenga otro trabajo prácticamente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros contratamos a una persona con salario mínimo o con un salario de 10,071 pesos, como lo revisamos, pues no se le va a retener ISR, ¿no? Porque va a tener un subsidio o no se le va a retener todo el ISR. Pero imaginemos que este trabajador tiene dos trabajos con salario mínimo o en el otro trabajo también o gana más, ¿no? Y a nosotros no nos avisa, entonces pues nosotros nunca le retuvimos porque para nosotros él gana salario mínimo. Pero para el SAT él no gana 8,400 que es el salario mínimo, él gana 16,000 o 17,000 pesos porque tiene otro trabajo con salario mínimo igual. Y pues ahí ninguno de los dos patrones le está reteniendo y el trabajador pues no está pagando impuestos. Entonces, por eso también nos puede llegar alguna invitación esa de que no estamos haciendo nuestras retenciones pues correctamente, ¿no? Y bueno, pues nada más, digo, no sé si tengan alguna duda con este aspecto del timbrado. No, no tenemos Usted, nada. De hecho, me comentó Guillermo que se fue el wifi en la oficina, entonces por eso se ausentó. Pero se está Sin problema. grabando. Se está sí, Sí, grabando. se está grabando todavía. Sí. Ok, muy bien. ok, perfecto. Entonces, bueno, no sé cómo están igual llevando sus, sus timbrados, si tienen correctamente este uso del timbrado ahí en la empresa, que tengan todos sus recibos, que estén verificando que no les falte ningún trabajador por timbrar, porque justamente este tema genera bastantes diferencias. Y pues nos llegan cartas de invitación que están, ¿Alguna duda, Brenda? ¿Les ha llegado cartas de invitación, comentarios? No, respecto a esto, no nos han llegado, Ujú. incluso el despacho que nos lleva a la nómina, yo le solicito los timbres a quincena.
para Ok, hacérselos llegar al trabajador. Entonces, pues ahí es como una manera de prevenir de que no se les pase timbrar, ¿no? ok. Hay que estar pendientes en el buzón tributario, Ajá. este, para que pues constantemente empiecen a revisar si no tienen algún comunicado. Bueno, de hecho sí lo revisamos y nos han Ok, llegado, este, ahora sí que requerimientos, pero es por temas de evoluciones de IVA, y etcétera. Por eso sí estamos ahí como al pendiente de eso. del buzón. Ok. Sí. Mira, les voy a poner un ejemplo, como les comentaba ahorita, el SAT está tratando de recaudar lo más que puede y nos están llegando revisiones o cartas de invitación hasta de justamente de los 5 años atrás que puede regresarse para buscar todo lo que encuentre diferencias para que nos llegue alguna carta. Por ejemplo, estos son los tipos de correos, cartas de invitación que nos llegan a veces como comunicados, a veces nos llegan como cartas de invitación en el buzón tributario. Y pues justamente, mira, es como este tipo de cartas nos llegan, ¿no? Nos llegan comprobantes de nómina, cuántos comprobantes de nómina, cuántos empleados fueron, los que se timbraron, las retenciones que están reflejadas en los FDIs de nómina y cuántos son el ISR que se presentó en las provisionales, ¿no? Y pues obviamente nos empieza a marcar las diferencias que tenemos por cada uno de los periodos y así se puede estar con varios meses. Y pues justamente ya sumando todos los montos, más aparte considerar O- Oye, actualizaciones Julio, y recargos. y este es el SAT, O sea, ese por el timbrado, ¿no? sí, Pero también hay requerimientos del IMSS por el tema del sí, timbrado. sí, también puede llegar requerimientos por el tema de timbrado, justamente cuando tenemos alguna diferencia en el salario base de cotización. Cuando en las diferencias de con el SAT aquí las retenciones, si tú, si tú le pagaste de más en un mes y en otro de menos, ahí lo puedes acreditar o no, no aplica. ¿Sí? Pues sí, pero tendrías que mandar también complementarias, porque de los meses que pagaste de más, por ejemplo, Ajá. como les comentaba en este caso en el que veíamos en las diapositivas, por ejemplo, este caso sobre el visor de nóminas, pues aquí los que están entre paréntesis son los que se pagaron de más. Pero Sí. para poderte acreditar estos montos, pues tendrías que presentar entonces declaraciones complementarias de febrero, de marzo y de abril, presentar lo que realmente está timbrado y luego estos montos ponerle el pago de lo indebido y pues podértelo acreditar y pues para podértelo poner Estar a ahí con los otros, de 30. Ajá. exacto, ¿no? A otros meses. Pero pues obviamente Estas también, son en declaraciones del pago provisional, ¿no? Y presentamos las Sí. retenciones. Entonces sí, ahí habría que regresarse a hacer una complementaria y pues completar el pago en el mes que correspondía y sería pagar en el otro mes y se nos va a quedar un saldo de pago de lo indebido. Que ese es el gran tema, ¿no? Más recargos y actualizaciones, cosas. exactamente. Y luego pagar, un ejemplo, pagar pues actualizaciones y recargos de una deuda de 2021 pues ya con los años, 4 años de diferencia, pues es el 50% de lo que debes o más de deuda, ¿no? De puras actualizaciones y recargos. Entonces, pues sí, se puede complicar mucho este tema con las empresas y pues obviamente el pago que si no tienes cómo, eh, de hecho ya no hay manera de cómo defenderte, ¿no? Porque esta información tú mismo la presentaste. Entonces el SAT lo único que está haciendo es mostrarte esas Sí, diferencias que tú mismo estás las presentando. dos columnas son tuyas, ¿no? Lo que Exacto. presentaste en la complementaria, en la declaración, pago provisional, retenciones, y lo que estás haciendo en el CFDI. Hoy día, de hecho, sí, la gran recomendación es que pues se hagan conciliaciones entre los CFDIs emitidos y el impuesto presentado. Y como decía hace rato Julio, los contadores aparte tienen otra fuente de información que es la nómina. O sea, la nómina puede ser un dato,
Los CFDIs, si no se timbró todo, es otro dato y el declarado puede ser otro. Entonces, ahí es básicamente de política contable para el SAT que vamos a poner y en lo contable, pues a lo mejor quedan diferencias. Ujú. También. Y pues justamente por eso, bueno, lo que les comentaba era justamente el tener pues el control de todas sus ¿no? recibos de nómina, saber tener la certeza de que falta una persona por timbrar o que sí que se estén timbrando todas las personas y que no, y que además también se estén declarando en los pagos provisionales, pues lo correcto también, ¿no? Y pues como les comentaba también, este tipo de montos con los que llegan y pues justamente todo esto se llega a pues el recibo de nómina, ¿no? Y este recibo de nómina, ¿de dónde lo obtenemos? Pues comúnmente lo obtenemos de nuestro sistema de nóminas, ¿no? Que nosotros mismos alimentamos. Aquí está una persona, pues justamente lo que nos van a pedir son su RFC, su CURP, su fecha de inicio de labores, su número de seguridad social, su código fiscal, su periodo de pago, cuántos días se le están pagando, el periodo al que corresponde, su puesto, su salario base de cotización, que es con el que también debe de estar en el IMSS, el periodo y todas sus percepciones, ¿no? Que son lo que le estamos pagando en en su nómina, ¿no? Entonces, toda esta información, pues con estas cadenas, esta información al momento de timbrarlo, toda esta información ya la tiene el SAT de manera automática. Y pues prácticamente vamos a revisar rápido. ¿Alguna duda, comentario? Guillermo, Brenda, algo de De momento no. aplicación, Me sacó un poquito sí de te tiempo, ya vimos. volví. Ok, Hasta ahorita no, me quedé en la parte de las diferencias estaba mostrando Julio los timbrados, lo declarado, el visor de nóminas. No, creo que no tengo duda ahorita. perfecto. Eh, ahorita no sé si vayamos a alcanzar a ver justo iba a preguntar por ese. Ok, ya, sin dudas Sí, ni comentarios. de manera muy breve vamos a mostrarles cómo se ve el sistema. Este es Compact. eh, Exactamente. Compact y nóminas. Julio aquí ya abrió incluso una empresa se llama como él. Soy una persona Y un física. poco para darles ahí un pequeño recorrido de cómo funciona el sistema, ¿no? Adelante, Julio. Sí, bueno, exactamente nosotros, pues al momento de crear una empresa, pues está nuestro catálogo de empresas y pues nos va a pedir la información de la empresa, ¿no? Que tengamos el RFC de la empresa, los datos de la empresa, el nombre del RFC, su registro patronal, todos los datos de la empresa nos los va a pedir, ¿no? Y una vez que tengamos nosotros dados de alta a la empresa, vamos a tener que empezar a dar de alta a nuestros trabajadores. Aquí justamente, para dar de alta a los trabajadores, pues prácticamente nos va a pedir toda la información que ya les había comentado, ¿no? Nos va a pedir que tengamos un código de empleado, eh, una, bueno, su fecha de alta, el tipo de contrato que le vamos a dar, si es por contrato por tiempo indeterminado, contrato de trabajo por hora determinada, y aquí nos da el catálogo, otro contrato, el modo de contratación, la modalidad, si es temporal, si es por algún tiempo determinado, aquí lo vamos a determinar. Nos va a pedir, obviamente, los datos del trabajador, el nombre y, por ejemplo, aquí nos va a pedir su periodicidad, ¿no? Si es semanal, si es quincenal, pues aquí nosotros vamos a poner el tipo de periodo. Y nos va a pedir su salario, ¿no? Aquí, pues ya obviamente, este es su salario nominal con el que se va a calcular sus percepciones y su salario base de cotización. Aquí lo tenemos pues ya más fácil, ¿no? Nos da más fácil, sencillo el sistema, ¿no? Porque si yo lo tengo en cero, si nada más voy a poner, nada más conozco el salario diario, no sé cómo calcular el salario base de cotización, pues aquí nos dice que para calcular su salario base de cotización
únicamente le ponga F10 y me lo va a calcular, ¿no? Entonces, si yo le pongo F10, pues Oh, está tan automáticamente fácil. me lo calcula, ¿no? Y Hay pues, que revisar los parámetros, ¿no? También. exacto, obviamente aquí el sistema ya considera que, por ejemplo, yo lo estoy dando de alta el 1 de enero del 2025. Sabe que es su primer año y sabe que el factor que le corresponde es el 1.0492, 93, perdón. Y pues ya lo hace de manera automática. Y obviamente cuando el trabajador cumple un aniversario, el 1 de enero de 2026, me va a notificar que hay que modificar este salario o que ya se modificó y que dé aviso al IMSS. Y pues aquí también nos va a pedir los datos generales del trabajo, su departamento, su puesto, si es sindicalizado o no, qué tipo de prestaciones tiene, que si son de ley, su base de sueldo es sueldo, va a ser cómo se le va a pagar, por comisión, por destajo, sueldo y comisión, entonces aquí por sueldo, su método de pago, si va a ser tarjeta de crédito, transferencia, cheque, efectivo, nos va a dar todo el catálogo tal cual nos lo da el SAT. Su tipo de su turno de trabajo, si es matutino, vespertino, nocturno, si es mixto. La zona de trabajo, pues ya no hay tanto tema, ya solamente está, antes era zona A, B, C, ahora ya solamente es salario mínimo para el resto del país y salario mínimo para la zona fronteriza, ¿no? Prácticamente es lo único que divide ahora el sueldo. Si va a ser una semana normal, si va a ser un día a la semana, 2 días a la semana, cuál va a ser su menos de 8 horas, cuáles van a ser su jornada de trabajo. Y aquí vamos, es otro tipo, uno muy importante, el tipo de régimen, porque aquí lo estoy poniendo como sueldos y salarios, pero hay varios regímenes que, pues, aquí también es donde luego llegamos a cometer errores. Si yo, este trabajador no fuera sueldo, si no fuera un asimilado a salario, y yo lo dejo aquí como sueldos y salarios, ya tengo mi primer error y mi primera inconsistencia, que luego el SAT me lo va a hacer saber, ¿no? Entonces, si este fuera asimilado a salario, yo aquí tendría en el tipo de régimen que cambiarle a, pues, asimilados a honorarios, asimilados a acciones, asimilados otros. Tendría que cambiarle su régimen para que no tuviera ninguna diferencia. Y pues aquí en IMSS Infonavit nos va a pedir pues sus datos, ¿no? Nos va a pedir el registro patronal de la empresa con el que está dado de alta al trabajador, su número de seguridad social. Obviamente aquí también debe de coincidir con el número de seguridad social con el que está dado de alta en el IMSS, porque en el IMSS es muy fácil, ¿no? Si tú pones el número de seguridad social mal, lo pones mal, ni siquiera te va a dejar dado de alta o te lo va a rebotar. Y aquí en el recibo de nómina, pues obviamente aquí no afecta tanto, solamente con que llenes este apartado, te va a dejar timbrar el recibo de nómina. Pero si obviamente este no es el correcto, pues también vamos a empezar con las diferencias, ¿no? También de los datos. Aquí me va a pedir el sexo de la persona, si es masculino o femenino, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento y su RFC, ¿no? Que aquí es otro tema importante, el RFC, como les comentaba. Aquí también, justamente el programa me deja habilitar con F10, me deja calcular el RFC. Si yo lo borrara y le pongo F10, me lo calcula. Ya solamente tendríamos que verificar que pues el RFC que calcula el sistema sea el que está en la constancia de situación fiscal, porque también el sistema se equivoca y nos da pues algún otro RFC con más que nada los últimos 3 dígitos, que es el código verificador, y nos los cambia, ¿no? Y también pues el CURP, el estado en el que está el trabajador y su código postal, que también estos dos temas de la entidad federativa y el código postal llegan a ser complicados porque a pesar de que nos entreguen sus constancias, muchas veces ya la actualizaron, ya no viven en el domicilio y estos no coinciden con sus constancias y también por eso no nos deja hacer el timbrado de nómina. Y por ejemplo, una vez que ya tengamos dado de alta a nuestro trabajador, pues lo que tenemos que hacer es calcular la nómina. Aquí, bueno, yo ya tenía una nómina calculada, pero, por ejemplo, lo que revisamos con el trabajador, en el caso, por ejemplo, de unas incidencias, por ejemplo, de la primera persona de Vanessa Soto, aquí está nosotros podemos configurar los conceptos que queremos que aparezcan en nuestra prenómina, ¿no? Yo aquí tengo sueldo, como es semanal, me aparece sueldo, séptimo día, despensa, horas extra, premio de puntualidad, premio de asistencia, fondo de ahorro, IMSS, ICR y su neto a pagar. Y pues obviamente también aquí hay un apartado que viene de prenómina. Se prenómina, yo le doy con la Se flechita parece y a la me tabla que habilita. hicimos, ¿no? En Excel.
Sí, justamente obtuve los mismos, bueno, saqué los mismos conceptos conceptos. para ejemplificarlo. Y aquí me Ajá. aparece percepciones y deducciones, y aquí me aparece todas las percepciones que tiene el sistema precargados ya, las deducciones y las obligaciones, ¿no? De los retiros, que aquí vienen ya las obligaciones: invalidez y vida, cesantía y vejez, enfermedad, y maternidad, fondo de ahorro, impuesto estatal, te lo puede hasta calcular. Aquí, bueno, sería cuestión de configurarlo porque aparece el 2%, pero hay que configurarlo. Riesgos de trabajo, deducciones de empresa, empresa, Infonavit, guarderías, ya te aparecen las obligaciones. Todas las deducciones también ISR, si hay cuota sindical, préstamos de caja y todas las percepciones también. Y uno aquí nada más con las flechitas va configurando cómo quiere armar su nómina, ¿no? Obviamente no vamos a ocupar todos los conceptos, hay conceptos que ni siquiera vamos a ocupar porque no se van a pagar, y pues nosotros podemos configurar nuestra nómina a nuestras necesidades. Y aquí también nos aparece la prenómina, que es para verificar justamente estos cálculos de manera general, pero también nos aparece un sobrerecibo que, seleccionando al trabajador, pues podemos ingresar a ver con más detalle, que es prácticamente como el Excel que nosotros vimos, ¿no? Y pues aquí vienen todos los conceptos, tal cual como los vimos en el Excel. Aquí viene el sueldo, nos dice que está considerando solamente 6 días, porque aquí abajo hay otro concepto que se llama séptimo día, que está considerando un día más, ¿no? Que es ya la nómina semanal son los 7 días, su salario, que es el nominal, como habíamos acordado, de 550 pesos. Y pues aquí nosotros podemos revisar, si le damos doble clic al concepto, dice, el importe total son 3,000 pesos, grabado como es sueldo, todo es grabado. Grabado al IMSS, pues sí, también, porque pues lo estamos dando de alta con el salario base de cotización y hay que considerar el sueldo. El séptimo día también es sueldo prácticamente, y también aquí va a estar el grabado y el exento, ¿no? Grabado para ISR, todo, exento para ISR, cero, grabado para IMSS, todo, y exento, cero. Y aquí viene el concepto de horas extra. Aquí el concepto de horas extra lo podemos meter de manera automática aquí en el sobrerecibo, pero la manera correcta para nosotros poner el las incidencias de la nómina es nosotros en el apartado de prenómina, en días y horas, aquí nos aparecen los días de la semana que se está considerando en el periodo, y nos aparece que nosotros podemos poner las horas que queramos, incluso poniéndolas si son horas dobles o horas triples. Aquí, por ejemplo, en base al ejemplo que habíamos revisado, por ejemplo, de Vanessa Soto, ella tenía 8 horas dobles y 4 triples en la semana que revisamos en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, ya que si quiero poner horas, le pongo 5 horas y la H, que son de horas. Y aquí automáticamente me aparece una hora normal, una hora doble, una hora triple, y de hecho hasta puede pagar hasta el valor de 5 horas el sistema, pero pues comúnmente nada más manejamos la doble y la triple. Y al colocarla aquí de manera automática, ya cuando la calculemos nos va a aparecer en nuestro sobrerecibo. Es por eso que acá en el sobrerecibo ya aparecen de manera automática las 12 horas, ¿no? Las 8 horas dobles y las 8 horas triples. Aquí nos las maneja todas juntas, pero aquí en el apartado de las incidencias ya nos aparecen separadas. Y también lo podemos meter, a ver, aquí por ejemplo nos aparece que el total de las horas son 1925. De esta parte para ISR son grabadas 1375, exentas 500, y también para Oye, IMSS. Julio, en el horas extras, ¿sí hay un concepto de horas extras triples o algo así? Sí, cuando nosotros ponemos, bueno, en Se en puede este configurar un aspecto concepto. se puede configurar un concepto para justamente separarlas. Aquí no las maneja juntas para el recibo de nómina, Sí, lo pero decía por lo que decíamos, que a veces pagar horas extras triples pudiera ser algo ilegal. exacto, Bueno, justamente yo, por eso el ¿no? sistema nada más maneja horas Horas extras, extras. 12. Que También también aquí está está el raro porque concepto. tendría que ser por lo menos 9, ¿no? Exactamente. Aquí Bueno, también muy bien. aparece el concepto de prima dominical. Nos podemos meter, tenemos el exento y el grabado.
Ahorita que nos mostrabas lo que aparecía una tablita similar a esa, que era sueldo grabado IMSS y sueldo grabado ISR. Ahí, por ejemplo, si en el caso de que tuviéramos premios o algo así, ya veíamos que los premios pues no se consideraban como salario base de cotización para el IMSS. Ahí tendríamos que ponerlo equivalente a los premios en caso de que estuviéramos en un supuesto parecido o ahí en ese ejemplo, en ese caso, ¿cómo se configuraría la nómina o esta parte de las percepciones? Sí, de hecho, mira, justamente, por ejemplo, aquí tenemos el tema de premios de puntualidad de asistencia, ¿no? Teníamos 385 pesos según el ejercicio que habíamos hecho de su premio. Y aquí aparece, para ISR, si se considera, y es exento, nada, ¿no? Todo es grabado. Y para el IMSS, aquí aparece que para el IMSS no integra y es exento de IMSS, porque estaba topado. Entonces, automáticamente nos aparece, igual para el premio de puntualidad y asistencia, exactamente el mismo caso. Y ahorita te comento cómo se pueden configurar estos conceptos. Teníamos el tema justamente de los vales de despensa y teníamos el tema del fondo de ahorro. ¿Se acuerdan que habíamos revisado los vales de despensa que no se sumaban al total de percepciones? De hecho, si pueden revisar aquí en el apartado, la despensa está como en gris, no está en negro como los demás conceptos. Y si nosotros hacemos la suma del total de percepciones, no se están sumando estos 280 pesos, porque obviamente el sistema entiende que estos 280 pesos de la semana se van a pagar a una, a una, este, a una tarjeta de vales. Y aquí justamente también me percaté del fondo de ahorro. Habíamos dicho que qué Exacto. tan conveniente era pagarlo y luego descontarlo dos veces, ¿no? Entonces, Ajá. justamente aquí, fondo de ahorro de la empresa, que es el que va a pagar la empresa, el aporte que le está dando de la misma cantidad al trabajador, tampoco lo va a sumar. O sea, si sumamos ahí Entonces, esos conceptos, no nos da 6,682. exacto, nos Están está esos que están quitando en gris. 308 y los Ok. 280, Ujú. exactamente. Entonces aquí ya no hay la necesidad de justamente Descontarlo. volverlos a retener porque pues no se están ni siquiera sumando. Solamente se están timbrando para verlos de manera física que se están pagando, aunque no se estén pagando en ese momento. Y justamente lo que me comentabas, por ejemplo, de los conceptos, en catálogos en los conceptos, aquí nosotros podemos revisar. En catálogos nos va a haber un apartado que diga conceptos y aquí nos van a aparecer todos los conceptos que están ya dados de alta automáticamente en el sistema de nóminas. Y si nosotros buscamos los conceptos de premio de puntualidad de asistencia, aquí justamente tenemos, como les comentaba, tenemos que tener mucho cuidado en el código agrupador del SAT. Por ejemplo, aquí tenemos premio de puntualidad de asistencia, es el concepto que ya revisamos. Pero aquí viene uno que dice clave agrupadora del SAT. Yo aquí si me equivoco y le pongo ayuda de transporte, pues ya me equivoqué y mi timbrado. Y para el SAT, a pesar de que mi recibo de nómina diga premio de Di- asistencia, Sí. para el SAT es ayuda de transporte, porque yo en el código agrupador del SAT le estoy poniendo ayuda de transporte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que pues el código coincida con el concepto que estamos pagando. Aquí también muchos errores se llegan. Y aquí justamente está para configurar nosotros estos conceptos. Por ejemplo, habíamos dicho que el premio de puntualidad era el 10% del salario. Entonces aquí está el empleado, el salario es los 7 días y es el 10%. Esto es el importe total que se va a calcular. El importe uno corresponde a ISR grabado. ¿Qué se va a considerar? Pues también se va a considerar el 10% porque como habíamos dicho, todo el ISR es grabado. Perdón, todo el premio es grabado para ISR. Exento para ISR es cero, no hay nada exento, todo graba. Y luego el importe 4 para IMSS, integra IMSS, pues no integra IMSS este concepto, es cero. Y el importe exento es igual el 10% de los 7 días de salario. Estos comúnmente ya te los da automáticamente el sistema. Solamente lo único que tenemos que hacer es entrar al catálogo y prácticamente ponerle estas dos flechitas, que es
que lo haga de manera automática. A nosotros al ponerle estas dos flechitas, el sistema va a entender que se van a pagar esos conceptos y en nuestra prenómina ya no los va a poner de manera automática. Mientras nosotros no pongamos estas dos flechas que son automáticos, pues el sistema tenemos muchos conceptos, incentivos, gratificaciones, primas vacacionales, retroactivos, todos tenemos muchos conceptos en el catálogo, ¿no? Pero pues mientras no le digamos al catálogo que las vamos a ocupar, pues el catálogo no las va a tomar en cuenta. Y pues muchas de estas, la ventaja de este sistema, o tanto de Compact como de NOI, pues es que todas estas reglas que mencionamos ya las trae precargadas, como lo acabamos de revisar, pues ya nada más justamente es alimentarlo con el monto que nosotros vamos a pagar de este salario, ¿no? Que obviamente también va vinculado a su salario base. Y prácticamente nosotros, si yo le doy calcular la nómina, me va a calcular una nómina, la voy a autorizar. Prácticamente la ventaja de tener estos sistemas, pues es solamente alimentarlos, porque prácticamente todos los cálculos ya te los da de manera automática. Si nosotros autorizamos la nómina, nos va a mandar al siguiente periodo. Esta nómina ya se cerró. Bueno, aquí tenemos nada más del importe, la UMA. Pero justamente aquí también, digamos, ya si fuéramos a nosotros a autorizarla y a timbrarla, pues únicamente no tengo obviamente algunos sellos aquí para poderlo timbrar, pero nos va a aparecer qué periodo queremos timbrar. Justamente aquí viene la fecha de pago, que es lo que les comentaba. Yo puedo tener una fecha aquí determinada de mi nómina, por ejemplo, esta corresponde a enero, es mi primer periodo de esta empresa, pero a lo mejor esta nómina que yo estoy timbrando corresponde a diciembre, ¿no? Del año pasado, o corresponde a otro mes. Y si yo la timbro con esta fecha, aquí me va a aparecer fecha de emisión, esta fecha de emisión es la fecha de hoy, porque hoy la timbraría. Pero a lo mejor, como les comentaba, este recibo no corresponde a abril, corresponde a enero. Si yo lo timbro ahorita, el SAT me lo va a considerar para abril. Entonces, justamente también esta fecha de pago hay que tener bien especificado que coincida con las que vamos, con lo que vamos a pagar, ¿no? Con las nóminas que vamos a pagar. Y pues, como les comentaba, todo lo que hemos revisado el día de hoy, todo en las clases anteriores, todo se ve determinado justamente, todo se ve en nuestro recibo de nómina. Y el recibo de nómina, que es este que les estoy mencionando, es el que revisa el SAT y con el que nos va a revisar, a auditar y todo. Y como decíamos al principio, Julio, y este es un tema, empezamos así, que revisan las autoridades, ¿no? El SAT, lo revisa la Secretaría del Trabajo, lo revisa el Infonavit, lo revisa la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, lo revisa el trabajador, obviamente, lo revisa la empresa. Todo mundo está involucrado en ese pequeño recibo de nómina y esta relación de patrón-trabajador es una de las más cuidadas, más observadas y más protegidas también por las leyes. Entonces, con tantos observadores en el proceso, esto se vuelve algo sumamente delicado, en el que pues todas las periodos, todas las quincenas o semanas, hay que estar revisando que todo esté en perfecto orden. Muy bien, muy bien. No sé si tengan alguna duda, Brenda, Guillermo. No, prácticamente lo que vimos Eh, ahorita en Compact pues fue que bueno, el sistema hace todo. Pero Hace sí todo, sí, sí, sí. hay que saber desde cómo se surge, vaya, todos los conceptos, ¿no? Te, Retenciones, te digo que hay noministas, conocemos que hay noministas que hacen una nómina de estas en Compact perfectamente y la timbran y todo, pero no tienen ni la menor idea ni de cómo se calcula el impuesto, cuáles son exentos, cuáles son grabados. Entonces ya la parte de configuración del sistema, así como ahorita lo puso Julio, esa es la parte complicada donde hay que saber y ya después se vuelve un proceso un poco más rutinario, aunque cada incidencia pues puede hacer que cambie todo, ¿no? sí, claro.
como decíamos, en un mes no alcanzó subsidio y al otro mes se le alcanzó, pues dependiendo de qué estamos pagando. Muy bien, muy bien. ¿Algo más, Julio? Pues no, como ya lo comentaban, digo, lo más fácil prácticamente es hacer la nómina en el sistema porque ya prácticamente pues todo está configurado, ya viene de fábrica, ya trae los topes automáticamente, pero pues justamente conocer de dónde proviene todo y cada uno de los conceptos, cuáles son sus fundamentos, es lo que pues más aporta a la nómina, ¿no? A la elaboración de la nómina.